Soy creyente, no estoy congregando. ¿Qué hago? Debido a la pandemia del COVID-19, ha generado un aumento de creyentes que se han quedado sin congregar. Algunos ya lo tenían de hecho como una costumbre, dejar de asistir a las congregaciones, es decir, a los templos o a las reuniones que tenían. Y otros que lo solían hacer, es decir, que congregaban y ahora pueden hacerlo otra vez, también han dejado de hacerlo. Algunos se han apartado de la iglesia y dicen, yo nunca me aparté del Señor, solo no asisto a la iglesia. Dios está en todas partes. Es cierto que Dios es omnipresente y está en todas partes. Pero también es cierto que la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos 10, 24 y 25, dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algo más dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ojo, ¿cómo cumpliremos esto que nos dice la palabra del Señor? Que debemos estimularnos unos a otros en amor. Esto se cumple cuando nos congregamos. Pero usted, ¿a quién va a estimular en amor? ¿A quién le va a decir, te amo, hermanito, en el amor del Señor? Hermana, estoy orando por ti. ¿No? A los niños decir, enseñarles o trabajar para el Señor. ¿Cómo lo cumpliremos? ¿Cómo demostraremos ese amor al prójimo si nos quedamos encerraditos en casa? Por eso la Biblia dice allí mismo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos se acostumbraron a no congregar. Y todavía dice, hay que exhortarnos y aconsejarnos para hacerlo. ¿Cuánto más cuando ves que la venida del Señor está cerca? Han habido muchas señales. Una de ellas es que en los postreros tiempos habrán pestes, enfermedades, y vemos que eso ha ocurrido. Entonces, los sistemas se vienen cerrando, la corrupción. Vemos, nosotros tenemos ojos para ver las noticias, para escuchar, y vemos cómo está el mundo. Vemos cómo ha cambiado tanto y decimos, de verdad que estamos en los últimos tiempos. Entonces, este versículo es aplicable porque estaba justamente también para nosotros, ¿no? Cuidado cuando vengan esos tiempos. Ten cuidado, no dejes de congregarte. Escucha esto. Dios nos hizo seres sociales. Y como seres sociales nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita de otras personas y también otras personas necesitan de usted. Dios dispuso una familia natural para que en los momentos de necesidad nos arropemos, nos juntemos, nos apoyemos. Usted ha nacido en un seno familiar para que alguien le ame, le atienda, le cuide y luego para que usted también retribuya, ame, atienda y cuide. Usted pertenece a una familia natural. Déjeme decirle algo. Bíblicamente también pertenecemos a una familia espiritual. ¿Y qué vamos a hacer? Usted también va a necesitar de otras personas, de sus hermanos. Lo va a necesitar en algún momento. Créalo o no, pero esa es la verdad. Lo va a necesitar. Y también, déjeme decirle, Dios, bueno, más que todo la obra de Dios, también va a necesitar de usted. Es importante usted. Dios le ha entregado a usted habilidades, dones y talentos si usted es creyente. Y la obra del Señor también lo va a necesitar a usted. Pero ¿cómo va a aplicar esto si es que usted está en casita y se queda allí y se conforma con ello? Así no podrá funcionar. Mire que la condición actual de muchas iglesias hace que desanime a mucha gente. Yo comprendo eso. Hay algunos que dicen, oh, ¿cómo es posible que he visto en televisión o he visto en internet iglesias donde están con muchas luces, algunas que parecen que el mundo se metió a la iglesia, algunos están cayendo polvo de oro, algunas están, a la gente lo están tumbando al piso y cada uno empieza a hablar de diferentes cosas que no le agradan. Están diciendo, esto no parece iglesia, esto parece un show. Otros dicen, no tiene una buena doctrina, no aplica bien.
vamos a encontrar muchos factores por los cuales es lógico que algunos se desanimen de estar en la congregación. Pero también déjeme decirle algo. No todas las iglesias practican lo mismo. Ahora es importante que vayamos a las doctrinas bíblicas y para ver si una congregación tiene una correcta doctrina bíblica o un mal uso de interpretación. Tenemos que ver que las personas principales, si estudiaron o no, si es que ellos conocen las escrituras, si es que aplican correctamente. Ahora existe de todo. Hay algunos que se han quejado y dicen, las iglesias andan pidiendo dinero y dicen que si tú das tanto al Señor, Dios te va a bendecir con una casa, que te va a dar un carro, que esto de acá. Así que tú invierte en el Señor y cosas así. Y algunos han tenido incluso que vender parte de sus propiedades. Qué triste, tanta estafa. El evangelio de la prosperidad que ha apartado a muchos creyentes. Algunos se han confundido y dicen, no creo en nadie, solo en Dios. Así que mejor yo solito en mi casa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Y así queda todo. La Biblia de antemano ya advertía de que en los postreros tiempos habrán falsos cristos, también falsos apóstoles, falsos pastores. Entonces hay todo tipo de cosas. Usted tiene que corroborar con la Biblia. Si hay un predicador que le gusta usar la Biblia, cita mucho la Biblia, más que estar presumiendo todas las cosas que ha hecho, entonces es un buen camino. Es un buen camino cuando un predicador cita mucho la Biblia. Y usted, como oyente, tiene que comprobar si es que está citando la Biblia correctamente o ha alterado algo. Tiene que comprobarlo, es importante. Entonces, cuidado, porque es cierto que la iglesia, en forma general, se ha vuelto muy consumista. ¿Cómo es esto? Como si fuera un producto. Usted, por ejemplo, va a algún lugar y dice, no me gusta esto, esto tampoco, esto me conviene o no me conviene, no sé. Y usted empieza a elegir las cosas, algo parecido. Hay iglesias que te ofrecen tal cosa, que nosotros tenemos esto, nosotros que hacemos esto, y tenemos el mejor equipo de sonido, nosotros tenemos de repente el mejor grupo musical de toda la ciudad, y un montón de cosas que te ofrecen. Nosotros somos así, que tenemos un edificio enorme, que tenemos lugar de estacionamiento enorme, qué sé yo. Está bien que tenga muchas cosas, eso no es malo, es bueno. Pero nosotros no debemos ir por lo que tenga la iglesia, por lo que tenga el templo o el edificio. O por lo que nos ofrece el mejor programa de todos y esto, y empiezan a decir tantas cosas como promocionar, como hacer comerciales. Es cierto que debemos invitar a las personas a acercarse a la congregación. Eso está bien. Pero, ojo, en toda congregación hay gente correcta, hay gente que teme a Dios y ama a Dios, pero también hay gente hipócrita en todas las congregaciones. En todas. No existe ninguna congregación perfecta. No existe eso. Tampoco existe ningún predicador o pastor perfecto. Así que si usted de repente dice, ay, no sé, no me gusta este predicador mucho grita. O de repente dice, este predicador me da mucho sueño. No me gusta ninguno de ellos. Mejor el de la televisión, ese me agrada. Ese me agrada. ¿Sabe qué? El de la televisión quizá no lo conoce a usted. El de la televisión no va a poder orar por usted. El de la televisión no va a poder aconsejarle a usted. Si usted quiere bautizar, si usted quiere casarse, el de la televisión no va a venir a casarle a usted o a bautizarle. El de la televisión no va a poder de repente acompañarle cuando usted esté en angustia, en dolor. No va a poder hacerlo. Entonces, y es más, algunos dicen, voy a enviar mis ofrendas a este predicador, y de repente esas ofrendas debería tener esa congregación donde usted va, donde usted tiene ese local, allí que lo necesita. En su comunidad se le necesita. Recuerde que la iglesia primero tenía que empezar localmente, primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Se empieza a servir desde la parte local, desde la parte que está. ¿Cuál es tu ciudad? Empieza a mirar allí las necesidades. Empieza por allí.
Entonces, cuidado con esa cultura así consumista, de elegir, de escoger, sino que nosotros los creyentes tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Si usted tiene muchas dudas de su congregación o de la palabra de Dios que predica, ¿no? O si usted ha sido testigo de escándalos que han habido en su congregación, por ejemplo, el pastor cayó en adulterio, ¿no? Y como si nada hubiera pasado, está nuevamente allí sin ningún tiempo de disciplina. Bueno, es más, hay algunos pastores ni siquiera tienen autoridades, no tienen personas que lo estén supervisando o aconsejando. Y eso es un peligro latente también. Es importante que la iglesia tenga una cobertura espiritual, un organismo superior, ¿no? Donde se arrope de otras iglesias, de otros pastores, ¿no? Donde tenga también que rendir cuentas. También es importante saber que la congregación tenga también transparencia en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la economía. Hay iglesias que jamás rinden cuenta de los ingresos y también de los gastos que tiene la iglesia, ¿no? Entonces uno no sabe. Es importante que sea una iglesia transparente. Quizá no sea una iglesia perfecta, pero por lo menos que sea transparente y que sea bíblica. Que la palabra de Dios sea la base de esa congregación. Ahora, más allá, si el pastor se viste bien o mal, si el pastor de repente no tiene... algunos son de repente pastores que dicen, uy, mi pastor parece un galán de cine. Dicen, ¿no? Me encanta mi pastor. De repente tu pastor no es así, pero no se trata del aspecto físico. Se trata de que Dios haya puesto a ese pastor en ese lugar y en ese tiempo. De eso se trata. Y que ese pastor sea bíblico, esté centrado en la Biblia, que siempre cite la Biblia. Este pastor, en esta congregación, que haya una identificación y que este pastor esté con la congregación orando por la comunidad que le rodea. También es importante analizar esto, que existen razones por las cuales algunos dejan de congregar. Y pues podemos nosotros decir también de que hay personas que equivocadamente han salido de una congregación y se han quedado sin congregar. ¿Por qué razones? Una de ellas, por ejemplo, es que cuando algún líder cometió algún pecado, vamos a suponer que es un líder juvenil y de repente cayó en pecado de fornicación. Entonces hay algunos que dicen, hoy no, el pecado se metió a la iglesia, mejor me voy de la iglesia. De repente ocurrió que alguna situación en la congregación donde uno dice, hoy no, hay pecado aquí, mejor me voy. O alguien de repente no te saludó, no se dio cuenta, se distrajo y tú dices, en esta iglesia no hay amor, me voy. Esas no son razones justificables para irse de una congregación. Ojo, en todas las congregaciones alguien va a cometer pecado, alguien va a fallar. Eso pasa en todas. Todos los seres humanos cometemos errores y pecados. No hay razón para dejar la iglesia. La iglesia es como una familia. Imagínate, ¿tú dejarías tu familia, tu apellido? De repente el apellido que tienes no es de tu agrado, pero es tu familia, tu identificación. Entonces una iglesia no se debe dejar así por así. Uno tiene que orar mucho para pedir dirección al Señor. Si es que realmente uno tiene que salir de una congregación. Y además, si es que lo hace, tiene que salir en paz, conversando, tratando con su pastor, diciéndole de repente, pastor, yo tengo estas situaciones y por estas razones quiero retirarme de la iglesia. El pastor le va a decir, ¿estás orando? Mira, ahora el pastor de repente al hablar contigo te va a dar también las razones y va a decir, mira, eso realmente era responsabilidad tuya, no de la iglesia. La iglesia no soluciona todos tus problemas. La iglesia te da orientaciones, te da consejos. Entonces, hay algunos que tienen de repente ideas equivocadas y no es correcto estar cambiando de una iglesia para acá, eso no es correcto. Si uno de repente se equivocó en una congregación y va aprendiendo la palabra del Señor y dice, oh, creo que mi iglesia está mal. Entonces se va investigando por otros lados o con otros creyentes y dice, definitivamente mi iglesia está mal en esta parte de doctrina. Tengo que salir de la iglesia. Voy a conversar con el pastor y voy a salir sanamente, limpiamente. Es triste saber que hay pastores que pareciera que tanto congregaciones como pastores condenan a aquel que va a salir de una congregación. No lo bendicen, no oran por ellos, sino que dice, mira, tú te vas de la iglesia, estás
estás en disciplina, no estás en comunión, estás en condenación y cosas así. Eso es terrible. No, por favor, ese no es un buen pastor. Ese no es un buen pastor. Por lo tanto, hay que ver la condición, la situación, cómo están las cosas. Si alguien pecó en la iglesia, hay que entender que no existe congregación perfecta y que puede existir algún tipo de pecado. Ahora, otra cosa es consentir un pecado para que ese pastor o ese líder espiritual de la congregación continúe o algo así. ¿Saben qué? Todos somos seres humanos y necesitamos también una restauración, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Si cometió un error, tiene que sentarse, tiene que meditar, tiene que ser disciplinado por el Señor en primer lugar, por otros ministros, pero no puede estar así como si nada hubiera pasado, como decir, ya le pedí perdón a Dios y aquí estoy otra vez. Yo soy aquí el que manda, no debe haber otro. No, ni el pastor es indispensable, el Señor es el dueño de la obra y Él quita y pone a quien quiere. Si un pastor se adueña de la iglesia, no es un pastor correcto en esa congregación. No debe ser así. Bendito sea el Señor. Entonces hay algunos que dicen, me voy de la iglesia porque ellos no piensan igual que yo. ¿Qué es lo que piensas tú? Nadie va a pensar igual que tú. Ahora, analicemos doctrinas. Si usted viene de una congregación a otra, se equivocó de repente en una primera y va a una segunda y se equivoca. Cuidado, no puede estar equivocándose a cada rato. Por eso, antes de salir de una, piense bien. Si ya va 2 equivocaciones, uy. Ahora, se entiende cuando es una mudanza, usted se cambió de ciudad, de distrito, qué sé yo. Eso se entiende. Pero, si usted no ha cambiado de ciudad, usted está cerca y quiere cambiar de congregación, ¿por qué? Antes de hacerse miembro, usted debió escuchar, debió aprender, debió preguntar para que no le suceda lo mismo que le pasó antes, sino que ahora a sabiendas dice, ¿en qué creen ellos? Ojo, todo creyente tiene que conocer las doctrinas básicas en cada congregación. Ojo, no se puede cambiar esto. Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es básico. Si hay alguna congregación que no cree en esto, entonces usted dice, no. Yo creo en la Trinidad. Dios, Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es algo básico que uno tiene que tener. ¿Qué doctrina más? La salvación por gracia. Si usted va a alguna congregación y en esa congregación dice, mira, tú tienes que hacer esto, aquello, tienes que dar tanto aporte, tienes que ayudar aquí para que con estas obras vas a ser salvo. No, esa congregación no aplica lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Esto es gratis. Uno es salvo por creer, por la fe somos justificados. Y también somos justificados por la sangre de Jesucristo y por su gracia. Entonces, si usted ve que en una congregación le están diciendo que nosotros vamos a ser salvos si hacemos tales sacrificios o tales cosas, eso es mentira. Allí sí tiene que uno decir, no, esto no es una correcta doctrina. Me voy, no puedo. Tengo que estar mirando en qué lugar voy a congregar. Una iglesia que sea bíblica. Si a usted, por ejemplo, le predican un evangelio diferente, por ejemplo, el destino eterno del ser humano, hay 2 opciones. Una eternidad al lado de Dios o una condenación eterna en el infierno. Entonces, si alguien le dice otra cosa, no, mira que uno muere y ahí nomás quedan las cosas, ¿no? O de repente existe un lugar intermedio que no es tampoco ni el cielo ni el infierno, pero por allí uno puede ir pagando sus culpas para poder acceder al cielo. Eso tampoco es bíblico. No podemos mentir, tenemos que usar lo que dice la Biblia. Y la Biblia claramente nos señala 2 caminos. Un camino ancho y espacioso y un camino que es angosto. Nos señala 2 puertas, una puerta ancha y espaciosa. Y muchos pasan por ahí y se pierden. Y una puerta angosta, que pocos son los que ingresan por allí, con cuidado. Nos señala 2 fuentes. Una fuente de agua dulce y una fuente de agua amarga. Nos hace una comparación de cómo es el destino también cuando uno muere. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser reales. Entonces la iglesia que tiene una correcta enseñanza, una correcta doctrina, es una iglesia
entonces que uno puede congregar. Algunos dicen, ya está bien. Oh, no tengo problema con ello. Pero, ¿por qué no puedo quedarme en mi casa? ¿Qué pasa si yo solito me apaciento con mis hijitos, pues yo les enseño la palabra y todo? Eso está bien, muy aparte de que congregues en una iglesia o no. Cada padre de familia tiene que ver con sus hijos un momento para orar, para tener un altar familiar, para enseñarles la palabra del Señor. Entonces, uno diría, ¿por qué es necesario que yo congregue entonces? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, existe una figura familiar donde Dios es el Padre. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18 nos dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Claramente dice, yo voy a ser para ustedes un padre, y ustedes van a ser hijos e hijas, una figura familiar. Una figura familiar. Necesitamos un padre, y nosotros que somos hijos e hijas, somos como hermanos. También la palabra del Señor nos dice, en Mateo 18:20, nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. El Señor ha prometido manifestar su presencia cuando se reúnen, miren, 2 o 3. Por eso existen las congregaciones. Usted solo no va a poder apacentarse solo. Una oveja sola fracasa y muere. Necesita de un pastor. Una oveja sola puede comer mala hierba, puede acercarse a las plantas de espinos, puede distraerse y caerse en el barranco, puede venir el lobo y llevársela. Necesita de un pastor, necesita de otras ovejas, necesita de un grupo, de un rebaño. Y por eso existen las congregaciones. ¿Por qué creen que Jesús empieza desde el templo? Cuando llegó Jesús, estando en el templo, allí dice en Lucas capítulo 4, que él agarró el rollo del libro de Isaías y lo leyó. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Empezó a leer. ¿Dónde? En el templo. El templo es un lugar especial que Dios ha permitido para que se reúnan sus hijos, los hijos de Dios. Todo creyente que es un hijo de Dios llega a ser nuestro hermano. Por eso usted ha visto que en la gente se tratan como hermano, hermano tal, hermano tal. ¿Por qué? Porque bíblicamente somos hermanos, somos hijos de Dios. San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Si es que creímos en el Señor, si es que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón para que Él gobierne nuestra vida, entonces somos hermanos. Somos hermanos en la fe. Pertenecemos a la familia del Señor. Una familia no es correcto que esté dividida. Una familia cuando se congrega o reúne, porque congregación significa reunión. Cuando uno se congrega, es decir, se reúne, entonces es hermoso. Cuando, por ejemplo, usted dice, es el día de la abuelita, hijito, vamos a visitar a la abuelita, es su cumpleaños. Y usted se esmera, y la abuelita, su mayor deleite, ve a su hijo, a su otra hija que ya tiene un hogar, al otro hijo que también ha formado un hogar, ve a sus nietos, se reúne y dice, qué lindo, han venido mis hijos, han venido mis nietos, y se alegra. Mire, si así es en el plano natural, imagínese cómo será en el espiritual cuando el Señor está mirando y dice, uy, mira, ve, cómo se prepara mi hijo, está listándose para venir a la casa del Señor. Ah, qué lindo, mira mi hija, cómo, no importa que haga frío, que haga calor, no importa que tenga una ropa bonita o una ropa no tan bonita. O no importa que de repente si no tiene ni siquiera un centavo para dar una ofrenda. No importa, pero me va a dar una ofrenda de alabanza. Pero va a orar a mí y yo lo estoy esperando, lo estoy recibiendo aquí en mi casa. Cuando se reúnen los hermanos en el templo, el Señor es el primero en alegrarse. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es importante que alegremos el corazón del Señor. Al Señor le gustan sus hijos reunidos.
Le gusta ver esto. La Biblia dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, bueno, más o menos dice así, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego hace una comparación con la barba de Aarón, las vestiduras, pero luego termina diciendo esto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo envía bendición y vida eterna? Cuando ve a sus hijos reunidos, ahí están reunidos, juntos en armonía. El Señor envía bendición. Un gran motivo para congregar es que el Señor va a bendecir nuestra reunión. Nos va a bendecir por esforzarnos en ir a la casa del Señor. Vida eterna. Uno realmente cuando está en el templo siente diferente que en la casa. No es que uno esté mal, amargado en la casa, sino uno tiene que estar llevando el gozo del Señor por todas partes. Pero es importante saber que el Señor se goza y el Señor dice, ¡pum! Bendición para acá, bendición para allá. Mi hijo tiene que salir, se ha llenado de esa fortaleza que yo le he dado. Voy a bendecirlo con esto. Voy a abrirle puertas acá. Está orando por un trabajo, voy a darle un trabajo. Este hijo vino a mi casa pidiendo oración por su salud, tiene un dolor de estómago. Yo le voy a enviar sanidad. Este hijo vino con esta preocupación, yo voy a recibir esa carga y le voy a dar alivio. Toma bendición de paz. Hay bendición en la casa del Señor. ¿Cuántas experiencias usted habrá tenido en la casa del Señor? ¿Cuántas veces llegó afligido, triste, con problemas? ¿Y cuántas veces le entregó esa carga al Señor? El Señor le bendijo, lo levantó, le ministró, le dio de su presencia. ¿Cuántas veces usted trajo un problema y recibió consejo? O usted estaba en una duda y el Señor le habló, le dio palabra a través del mensaje, a través de una lectura, a través de algún cántico. El Señor nos ha ministrado, nos ha bendecido con su palabra. Bendito sea el Señor. Todas esas cargas que hemos traído y las hemos entregado al Señor. ¡Qué bueno es Dios! Bendito sea el Señor. Sabe que todo creyente llega a ser nuestro hermano, independientemente del lugar donde esté, en cualquier parte del mundo. Si ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si cree en el Señor, entonces es nuestro hermano en la fe. Y en Mateo 23:8 también nos dice, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y los hermanos quieren estar juntos. La Biblia nos llama hermanos. Nosotros somos hermanos. ¿Cómo nos apartaremos de los hermanos? Un motivo grande para que congregues. Todos los hermanos, todos los creyentes han recibido dones, o por lo menos un don. Romanos 12 nos dice, Primera de Corintios, capítulos 12, nos habla acerca de los dones, varios dones, dones del Espíritu Santo, profecía, sabiduría, otras lenguas, ¿no? Diferentes dones. ¿Por qué? Dios nos ha dado regalos. Un don significa un regalo inmerecido. No merecemos, no trabajamos, no hicimos nada para merecerlo. Dios, de pura gracia, nos entregó dones. Un don para enseñar, un don para predicar, un don para liderar o presidir, un don para exhortar o aconsejar. Ha dado diferentes dones a sus hijos. ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios está así muy regalón y entregando y repartiendo como sea? No. Hay un propósito detrás de cada don. Dios no le va a dar un don a alguien que no lo vaya a usar, sino a alguien que quiera usarlo y deba usarlo. Y si usted es consciente que Dios le ha dado algún tipo de don, entonces la Biblia dice claramente que esos dones han sido para la edificación de la iglesia. Y si te apartaste de la iglesia, ¿cómo vas a usar el don? Lo has enterrado bajo tierra. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Usted tiene un don. Yo reconozco que uno de los dones que tengo es el don de enseñar, que tengo esas cualidades para ser un maestro. Y yo digo, ay de mí si yo no enseño la palabra del Señor, lo que conozco, lo que tengo. Ay de mí si no uso. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta una necesidad. Él lo sabía en su alma, en su interior, que tenía que cumplir ese ministerio. Y es más, él mismo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio.
Cumple lo que Dios te ha dado. Cumple, para eso el Señor te llamó. No para que estés sentado, no para que estés quieto, sino para servirle. Cumple. ¿Y saben qué? Nosotros también podemos cumplirlo de una manera mejor cuando estamos unidos al trabajo de una congregación. Si es trabajo evangelístico, trabajo misionero, visitar enfermos, hospitales, qué sé yo, el trabajo en la comunidad, escuela dominical, ¿no? Campos, etcétera. Todo lo que se haga, trabajo con los jóvenes, trabajo con los músicos, cualquier tipo de trabajo, intercesión, ¿no? Oración, ¿no? Cualquier tipo de trabajo o labor. El Señor no nos ha dado los dones, los talentos por gusto, no, sino que el Señor, con una intención de que lo usemos para que la obra del Señor siga extendiéndose, para la edificación de la iglesia, para que nosotros podamos desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Para eso es, no para guardarlo. En Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted es una hechura del Señor. Ha sido creado para hacer buenas obras. Esas buenas obras las puede realizar a través de una congregación. Usted dice, yo también puedo ayudar a hacer solo, puedo predicarle a las personas desde mi casa o algo así. Es cierto que lo puede hacer, pero ¿y qué va a hacer si esa persona se convierte al Evangelio? Usted podrá recibirlo en casa. ¿Cuánta gente podrá recibir en casa? ¿20, 50, 100 personas? Creo que es mejor que esté en un sistema donde pueda tener un aprendizaje correcto, donde tenga un programa de discipulado, donde sea adoctrinado, donde tenga otros hermanos que reciban de ellos aliento. Necesita de una congregación. En la iglesia aprendemos a servir. En la iglesia aprendemos la moral, aprendemos conducta. Por lo tanto, si un enfermo necesita su salud, va al hospital. Ahí hay un médico y el médico va a examinarlo y le va a orientar para que su salud mejore, para que esté bien. De la misma manera, un creyente, si ve que no está bien, necesita también no ir a un hospital, pero sí ir a un templo, a una congregación. Y también es examinado por el Señor. La palabra misma va a estar confrontándolo. Y esa palabra también va a ser como una medicina. Y él va a saber lo que tiene que hacer para estar saludable espiritualmente. Necesitamos. De repente no hay un médico en la congregación. Pero sí hay palabra del Señor, hay medicina. Y hay un pastor también. Necesitamos congregarnos. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted tiene la posibilidad de congregar, hágalo. Si tú, pudiendo hacerlo, no lo haces, vas a ver que tu conciencia te va a decir como que algo te falta, que algo no está bien. Por lo tanto, necesitamos congregarnos. Es un buen consejo congregarnos, es un consejo bíblico congregarnos. Bendito sea el Señor. Déjate guiar por Dios. Deja también la comodidad y congrégate. Busca congregar. Busca que el Señor te guíe. Vas a encontrar en la casa del Señor un deleite especial, una presencia de Dios especial. ¿Saben qué? No hay distancias. A veces uno dice, yo estoy tan lejos, muy lejos, así que no podré ir. Aunque estés a 2 horas de camino o algo así, puedes llegar a la casa del Señor. Mi padre decía, por ejemplo, que para él ir a la escuela, para estudiar la primaria, tenía que caminar lejos, como 2 horas a veces. Entonces, por aprender, y eso era todos los días. Imagínense, pregunto yo, ¿nuestra alma no es importante? Claro que sí es importante. ¿Darle un tiempo al Señor es importante? Claro que sí. Necesitamos, mire, así hayan personas que sean de tu simpatía y otras no. Algunas personas que te agrade su conducta y otras no.
nosotros estamos en la congregación puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No vamos precisamente por la gente, sino porque tenemos en el Señor nuestra confianza. Vamos a agradecerle. Y si nosotros desarrollamos nuestra fe y crecemos espiritualmente, tenemos también oportunidad de servir, de ser de bendición para otros. Y a través de la iglesia podemos nosotros servir. Aleluya. Así que no dejes de congregarte. Acércate a una iglesia local. Que Dios te bendiga.